¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a nuestro Primera Plana, analizando la actualidad en esta semana. Una actualidad que tiene que pasar por el terreno de la política. En esta misma semana hemos conocido las primeras encuestas sobre la intención de voto de los asturianos para el próximo 22 de mayo. Al margen de la mayor o menor fiabilidad de esa encuesta realizada por nuestros compañeros de la cadena COPE, lo que está claro es que el 22 de mayo va a ser una fecha importante para Asturias, sobre todo porque el panorama político viene de lo más agitado en esta ocasión, con 17 candidaturas, nunca antes hubo tantas en unas elecciones autonómicas, y además con el morbo de saber qué ocurrirá finalmente por esa división del Partido Popular entre los partidarios de Cascos y quienes no lo son. En fin, para analizar todo eso se nos ocurre que nadie mejor que un experto como es el profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Oviedo, Óscar Rodríguez Buznego, que nos puede dar algunas claves de lo que puede pasar ese 22 de mayo, si es que eso es posible. Vamos a darle la bienvenida en primer lugar, profesor. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, saber lo que puede ocurrir el 22 de mayo ya es más complicado y no hay ciencia, ni siquiera adivinación que lo consiga, ¿no? Es muy difícil por lo que usted ha dicho, porque hay más candidaturas que nunca, porque el Partido Popular, que era el partido favorito para ganar en estas elecciones, está dividido prácticamente por la mitad, y porque hay en el ambiente muchas incertidumbres. Bueno, efectivamente, este año, como decíamos, hay más candidaturas que nunca y sobre todo además hay esa división del Partido Popular entre partidarios de Cascos y no. ¿Qué cree que puede ocurrir con esa división? ¿Que también haya un reparto de votos más o menos por la mitad o no? Esto es ahora mismo imprevisible. Lo que nos dicen estos primeros sondeos que hemos conocido es más o menos que eso es lo que puede ocurrir, que el voto del Partido Popular podría dividirse por la mitad y que además Foro Asturias podría recibir votos de electores que anteriormente habían votado al Partido Socialista en una pequeña cantidad, o a URAS en otra pequeña cantidad, o electores que en las pasadas elecciones no votaron por motivos de edad. De modo que no solo es una división del voto del Partido Popular, sino que es que la presencia de Foro Asturias en el escenario electoral probablemente ha movilizado en diferentes direcciones el voto de un porcentaje de electores que no sabemos, que no podemos aún calibrar con los datos que nos facilitan estas primeras encuestas. Bueno, ¿esas encuestas, por cierto, son fiables o no? ¿Con 400 consultados? Bueno, las encuestas han sido publicadas con su ficha técnica, y la ficha técnica nos ofrece una idea de hasta qué punto podemos confiar en ellas si lo que queremos, que es lo que supongo, es hacer un pronóstico para el día 22 de mayo. Son encuestas con unas muestras pequeñas, sobre todo para hacer la asignación de los escaños, y el margen de error es alto. Vendrán encuestas con muestras de mayor tamaño, más representativas, con un margen de error inferior, y entonces nos estaremos aproximando mucho más a lo que verdaderamente pueda ocurrir el 22 de mayo. En todo caso, quiero advertir una vez más que las encuestas nunca fallan. Lo que ocurre es que esperamos en muchas ocasiones de las encuestas lo que las encuestas no nos pueden ofrecer. Por ejemplo, en este caso, pues en la circunscripción oriental, el último escaño podría asignarse por muy pocos votos. Y para detectar eso en una encuesta haría falta una muestra de un tamaño casi, por exagerar un poco, similar al propio censo electoral. Claro. Ya. Pero dice usted que las encuestas nunca fallan, pero sí hemos visto que al menos lo que anunciaban no se ha cumplido en otras ocasiones. Esta misma empresa que ha realizado esta encuesta
cuando las últimas elecciones falló, parece que de forma estrepitosa también, ¿no? Bueno, lo que fallan son los pronósticos que se aventuran a partir de los datos de la encuesta. En este caso, como en la mayoría de los casos, el dato que se ofrece en la encuesta es una estimación de voto y no se explica el procedimiento que se ha seguido para elaborar ese dato, por lo cual tampoco podemos hacer un comentario, un análisis de la fiabilidad o del rigor en la elaboración de ese dato. Estamos aún en fechas relativamente tempranas, la campaña electoral no ha comenzado y cabe esperar que en esta ocasión el comportamiento electoral sea muy fluido, es decir, que haya un porcentaje de electores elevado que vayan decidiéndose, decantándose a medida que la campaña avanza, por lo que al principio hablábamos, porque son unas elecciones singulares, más abiertas y más competidas que nunca en Asturias. Otra cosa es si los ciudadanos mentimos o no en las encuestas. ¿Suele reflejarse de verdad lo que decimos en las encuestas con lo que luego hacemos o votamos? Bueno, ocurre aquí algo curioso, y es que precisamente los ciudadanos, o una parte importante de ciudadanos, no confían en las encuestas porque piensan que la mayoría de los encuestados a la hora de responder mienten. Sin embargo, cuando se les pregunta sobre si ellos han mentido directamente, entonces responden que no. Bueno, hay un fenómeno reciente en el comportamiento, en las actitudes electorales en España, que es conocido como voto oculto. Y esto es un hecho, está comprobado a través de los estudios demoscópicos, pero también a través del escrutinio electoral. Efectivamente, hay una parte del electorado que cuando se le pregunta en una encuesta prefiere no decir lo que verdaderamente ha decidido hacer con su voto. En Asturias, además, se da la circunstancia de que en encuestas en las que se hacen preguntas sobre cuestiones políticas o electorales, se suele producir un porcentaje muy elevado de no respuesta, es decir, de personas que no responden ni una cosa ni otra y que dejan al encuestador pues en la incertidumbre de saber qué es lo que verdaderamente está pensando hacer esa persona. Bueno, lo que sí es verdad es que algunos dicen que las encuestas, más que para otra cosa, sirven para que algunos, para crear tendencia, para que algunos piensen, bueno, pues si la gente dice esto, yo voy a hacer también eso. ¿Es posible eso? Sí, es totalmente posible y cierto, y además hay electores que lo admiten. Ahora, es un porcentaje de electores muy pequeño, muy reducido. Las encuestas fundamentalmente sirven para generar un clima de opinión. Y claro, lo que ocurre es que ese clima de opinión que se crea, más favorable a un partido o a otro, hace que un pequeño porcentaje de electores que pueden tener dudas, y que por lo general son electores que no tienen una gran implicación política, es decir, que viven más bien ajenos a la vida política, pues decidan su voto. En la mayoría de los casos, el efecto que producen las encuestas y el clima electoral que crean es de confirmar la inclinación que ya tenía inicial el elector. Y solo en un 3-4% a lo sumo, los electores admiten que han tenido en cuenta lo que dice una encuesta para modificar la orientación de su voto. Pero claro, hay que pensar que en las últimas elecciones autonómicas, en Asturias la diferencia entre el PSOE y el PP fue de apenas 3.000 votos, con lo cual un mínimo porcentaje que se mueva hace decantar la balanza hacia un partido u otro.
Dentro de nada comenzará, como usted bien dice, la campaña electoral y, por tanto, actos electorales como los mítines. ¿Sirvenle algo para los mítines? Porque siempre se ha dicho que solo convencen a los que ya están convencidos, que son los que van. ¿Sirven de algo? Los mítines cada vez menos. El afiliado ha sido muy devaluado, está muy devaluado en los partidos porque es perfectamente prescindible. Los partidos recurren a la financiación pública, cuentan con expertos para elaborar sus programas, para diseñar y organizar sus campañas electorales. Se utilizan sobre todo los medios de comunicación, la televisión, internet, las redes, y por tanto pues el mitin ya empieza incluso a carecer de sentido, excepto como acto puramente propagandístico pensado para su proyección en televisión. Bueno, lo que sí es verdad es que ahora mismo hay un gran descontento de los ciudadanos con la política, ¿no? Vemos las encuestas del CIS y nos dicen claramente que el primer problema de los españoles es el paro, pero el segundo ya es los políticos, ¿no? Segundo o tercero. Sí, efectivamente, esto no ha ocurrido nunca en estos 30 años de democracia. Y esto, pues claro, crea una incógnita electoral, y es qué tipo de conducta van a tener los electores que piensan así de los políticos el día 22 de mayo, cuando se enfrenten a la situación de decidir si les conceden su confianza o no. Si va a haber un castigo al partido del gobierno, como indican casi todas las encuestas, si va a haber un castigo general a los políticos. La encuesta a la que nos referíamos antes prevé una participación muy alta en Asturias. Podría ser incluso la participación más alta en unas elecciones autonómicas en Asturias, pero esto está por ver porque efectivamente el distanciamiento entre los ciudadanos y la clase política es un hecho. Y en ese escenario de distanciamiento y de poco crédito y descontento de los ciudadanos con los políticos, ¿a quién puede beneficiarse? ¿Quién puede beneficiar ese escenario? ¿A algún partido en concreto? ¿A la llegada del propio Cascos? Bueno, a quien menos beneficia probablemente es al partido del gobierno, que en este caso es el Partido Socialista, tanto en Asturias como en Madrid. Sí podría beneficiar de algún modo al partido de Álvarez Cascos, no solo porque es un partido, digamos, nuevo, aunque Cascos no sea un candidato nuevo, inédito en Asturias, sino porque además el discurso electoral de este partido ha puesto mucho énfasis en este aspecto. De algún modo ha leído el malestar y la frustración que los ciudadanos sienten con los políticos, de manera que a mí no me sorprendería que Foro Asturias se beneficiara de este clima de opinión contra los políticos. Se me ocurre si se puede crear un partido que sea puro marketing. Quiero decir, que mediante el estudio, mediante la sociología, se puede crear un partido que realmente prometa lo que piden los ciudadanos al pie de la letra y por tanto encaje perfectamente en lo que quieren los ciudadanos, aunque solo sea eso, puro marketing, y después no se lleve a cabo, ¿no? Bueno, un partido no podría ser nunca puro marketing porque tiene otros ingredientes, otros elementos. Hay personas, hay que elaborar en todo caso un discurso, un programa, y eso requiere una mínima reflexión. Pero todos los partidos hoy, en buena medida, son marketing o utilizan el marketing para atraer electores y por tanto ofrecen a los electores lo que piensan que los electores esperan de ellos. Lo que ocurre con los partidos creados de nuevo con una aspiración únicamente electoral y que, digamos, abusan del marketing, que en España hay casos de ello, así como aparecen, pues suelen desaparecer, no suelen ser partidos de largo recorrido. Pero es cierto que los partidos tradicionales están en dificultades, están perdiendo afiliación, están perdiendo electores, la opinión pública es cada vez más adversa y eso
crea un terreno muy abonado para aventuras y intentos de acudir a las elecciones a recoger votos. Por ejemplo, en el caso de Cascos, ¿cree usted que tendrá más recorrido al margen de, sobre todo si no consigue un buen resultado en estas elecciones, o puede pasar que el partido dure lo que sea un poco más allá de las elecciones? A mí me parece que que la apuesta personal de Álvarez Cascos es, por exagerar, jugárselo a todo o nada. De tal manera que si el resultado no es suficiente para al menos formar parte del gobierno, pienso que este partido tendrá poca vida, porque es impensable que Cascos vaya a actuar durante una legislatura como un simple diputado. Y por otro lado, lo que Cascos tiene detrás es un partido que está por hacer, es decir, que no sabemos qué capacidad de resistencia tendrá, porque sabemos que hay personas de muy diversas procedencias políticas y que va a ser difícil que se mantengan unidas y cohesionadas si les falta, digamos, el nexo de Álvarez Cascos. Así que yo pienso que tendrá que tener un resultado electoral, no sé si decir por encima del Partido Popular, para que este partido tenga vida durante toda la legislatura y más allá. Y todo parece indicar, o parece lo más lógico, que si no se consigue la mayoría absoluta, podamos estar hablando de pactos, tanto en ayuntamientos como en el gobierno regional, entre el PP y Foro Asturias, ¿no? Sí, bueno, la mayoría absoluta parece estar muy difícil en estas elecciones. Lo más probable es que no se dé ese resultado y que efectivamente haya necesidad de pactos. Tendremos probablemente un Parlamento más fragmentado, los pactos van a ser difíciles y yo no daría por descontado, ni mucho menos, un pacto entre el Partido Popular y Foro Asturias. Primero habrá que ver los resultados, desde qué posición relativa acude cada partido a esa negociación, y no podemos desconocer las enormes dificultades que tiene ese pacto, vistos los precedentes de cómo se ha producido la división en el Partido Popular. Esto vendrá después de las elecciones, pero quizá haya que tenerlo en cuenta cuando se acuda a votar, que este será el escenario en el que nos encontremos después del 22 de mayo y que en fin, Asturias necesita, por supuesto, un gobierno estable y firme. Parece que los dos partidos lo reconocieran implícitamente, porque no parece que haya demasiados ataques entre ellos, ¿no? Como si supieran que están condenados al final, dentro de apenas un mes o poco más de un mes, a entenderse. Bueno, es que hay que tener en cuenta que el Partido Popular, desde principios de los años 90, cuando de algún modo se refundó Alianza Popular en lo que hoy conocemos como Partido Popular, ocupa todo el espacio electoral de la derecha hasta el centro. Entonces, Foro Asturias, lógicamente, tiene que esforzarse por aparecer como una fuerza política diferenciada del Partido Popular, pero sus líderes más conocidos, la mayor parte de sus afiliados, proceden del Partido Popular. Entonces, realmente no puede haber tantas diferencias entre un partido y otro. O sea, son partidos con muchas afinidades y no se puede descartar en absoluto que una parte de Foro Asturias algún día vuelva al Partido Popular, incluido Álvarez Cascos. Por tanto, a mí no me sorprendería en absoluto que pactaran. Es que verdaderamente, ¿con quién podría pactar si no el Partido Popular en esa Cámara? Y es bueno que los partidos tengan opciones de pacto, es decir, que tengan con quién pactar. Este es uno de los problemas del PP, que en muchas comunidades autónomas se ha encontrado aislado
por partidos que pactaban entre sí sin pactar con él. Bien, pues yo celebro que el PP pueda pactar, y si es con Foro Asturias, pues también. No debe extrañar. Lo que a mí me parece es que en ocasiones se da por hecho ese pacto, y yo esperaría verlo. No veo que sea un pacto tan sencillo, tan fácil, a pesar de las afinidades políticas que hay entre ellos. ¿Foro Asturias puede conseguir votantes del Partido Socialista? Bueno, según la encuesta que antes comentábamos, del Partido Socialista procedería un 10% aproximadamente de su voto. Bueno, es un número significativo, importante. Las últimas encuestas que se están haciendo en España nos dicen que sí hay una transferencia de voto entre el Partido Socialista y el PP, en este caso entre el Partido Socialista y Foro Asturias también. Lo significativo es que eso quiere decir que el panorama electoral asturiano se ha hecho más fluido y que ya no está formado por compartimentos estancos, sino que hay electores que en su caso pues pueden desplazarse de un espacio electoral a otro. Bien, es interesante. Esto genera más incertidumbre, pero no cabe duda que es interesante el fenómeno. Bueno, si interesante está en el Principado, con posibles pactos, ¿no?, etcétera, en el Ayuntamiento de Oviedo la situación ya es de película, lo que puede pasar ahí con además Gabino de Lorenzo, con ese enfrentamiento directo con cascos, si luego se necesitan pactos, en fin, eso sí que puede ser interesante, ¿no? Sí, la verdad es que lo que ha ocurrido en los últimos meses alrededor del Ayuntamiento de Oviedo, tanto la escisión de Álvarez Cascos y su grupo, como lo que está sucediendo en torno a la sindicatura de cuentas, tiene connotaciones un poco escabrosas. Esto ha generado una expectativa que hacía mucho tiempo que estaba ausente de la política municipal en Oviedo, y es la posibilidad de que el Partido Popular no obtenga mayoría absoluta en este ayuntamiento, y que por tanto incluso quepa pensar en la posibilidad de que pierda la alcaldía. Bueno, este es un panorama nuevo, justo cuando se vaticina un éxito electoral del Partido Popular que preceda a otro mayor, que sería la conquista del gobierno de la nación. Solo el hecho de que haya incertidumbre en torno a lo que pueda ocurrir en Oviedo ya es un dato de interés para la campaña, sin duda. Está claro. Dos últimas cuestiones rápidamente, profesor. Una, si asuntos como los ERES de Andalucía, lo de los eurodiputados no queriendo viajar en clase turística, etcétera, todo eso influye a la gente a la hora de votar, les echa para atrás, todo lo contrario, hace que exista abstención o les hace cambiar su decisión de voto, en fin, ¿cómo les afecta? Bueno, hace mella lentamente en la percepción que el ciudadano tiene de los políticos y por tanto también de los candidatos. Puede ocurrir que no tenga una traducción en el nivel de participación en estas elecciones, también porque el elector tiene otros estímulos que le invitan a votar, el que haya pues nuevas candidaturas, nuevos candidatos de los partidos de siempre, etcétera, ¿verdad? Entonces hay tendencias y corrientes que son contradictorias y que veremos al final cuál de ellas se impone. En este caso puede resultar además decisivo el nivel de participación para la suerte de los diferentes partidos. Por último, profesor, ¿los partidos pequeños tienen algo que hacer? ¿Ideas? No sé, una serie de partidos que también van a las elecciones, o esto va a estar repartido entre los 4 partidos más grandes? Bueno, lo primero es que
es importante que estén en la disputa electoral. Es una oferta diferente que los ciudadanos podemos conocer. A veces ciudadanos que no acuden a votar dicen: no voy a votar porque ninguno de los partidos me convence. Bueno, pues ahora la oferta se ha ampliado, quizá entre estos nuevos partidos se encuentre su candidato. Yo pienso que tenían opciones de llegar, si acaso, a un escaño antes, pero después de la aparición de Foro Asturias, tanto para Ideas como para UPyD, y esto que son partidos que tienen, sobre todo UPyD, un electorado con un perfil muy definido, pero lo tienen mucho más difícil, tanto por el comportamiento de los electores, que se ha visto influido por este hecho sin duda ninguna, como por los efectos de la ley electoral, que no les favorece nada. Óscar Rodríguez Bundnego, profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy explicándonos todo esto. Muchas gracias, ha sido un placer. Y a ustedes, como siempre, decirles que vamos a volver de inmediato, nos vamos a ir a una mínima pausa y a la vuelta conocemos otra de esas ONGs que funcionan, que trabajan por y para los asturianos. Aquí estamos de nuevo, regresamos de esa pausa publicitaria. Ya saben que la segunda parte de nuestro Primera Plana siempre procura acercarles hasta sus hogares a aquellas personas que trabajan en pro de los demás en Asturias. En la mayoría de los casos, por no decir en todos, son gente que lo hace además de forma desinteresada. Nos encanta además el eslogan elegido por la ONG que hoy nos visita: gente que ayuda a gente, porque en definitiva es eso, gente que pasa por un momento en el que necesita ayuda de otros que simplemente pueden brindarla, están en condiciones de poder brindarla. Nos referimos a la ONG que hoy nos visita, la Fundación Cauce, una ONG que opera en Oviedo desde hace 3 años, por lo que nos cuenta su responsable, en este caso, quien nos visita hoy, que es Guillermo Díaz Bermejo, y al que le damos la bienvenida. Buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches. Bueno, una matización, yo no soy el responsable. Aquí en este mundo de los voluntarios todos somos responsables de algo. Yo tengo asumidas 2 funciones: coordinador de voluntariado, por una, y de otra, asesoría jurídica. Son mis actividades más puntuales y más concretas. Bueno, responsable en este caso de dar la cara hoy aquí y de contarnos cómo funciona la Fundación. Por supuesto que sí. Háblenos un poquito de qué es la Fundación Cauce. Ya decíamos, lleva 3 años funcionando en Oviedo, ¿no? Sí, la Cauce se inició su andadura en Valladolid hace en torno a 10 años, y en Asturias, como 3 años a esta parte, empezamos la actividad un poco tras una donación de nuestra sede social en este momento, que es la Casa Rosa, que todo el mundo conoce al lado del seminario, y ahí es donde en Asturias empezamos las actividades. Un grupo de voluntarios que iniciamos, los damos los primeros pasos, y bueno, estamos llegando a unas cotas que nosotros mismos nos sorprende por los niveles que en poco tiempo llegamos a alcanzar de actividades. Unas actividades muy diversas, muy variadas, y cada día además con más agobio porque las necesidades son mayores. ¿Hay buen afán por ser voluntarios en Asturias? Vamos a ver, yo diría que sí y no. Vamos a ver si aclaro esto. Sí, en cuanto que hay un grupo de personas voluntarias comprometidas, muy comprometidas, y voluntarias que son desde chavales muy jóvenes a personas de mediana edad, algunos profesionales y gente ya muy mayor, gente jubilada. Y esas personas se vuelcan, se dedican a esa actividad. Pero hay otras muchas personas que serían muy necesarias y que les cuesta dar ese paso, el paso de ser voluntario. A veces no es fácil ser voluntario porque exige un compromiso. Y no todo el mundo se atreve a dar ese paso que implica ese compromiso. Quizá esa es la parte que en este momento falta. ¿Y qué les diríamos a alguien para motivarlos a que sean voluntarios? Pues yo les diría a ese alguien mi propia experiencia. En Oviedo tenemos un montón de prejubilados, de UNOSA, de la banca, del mundo de los seguros, y que yo los veo que están por la calle. Yo inicié esa actividad precisamente porque tenía tiempo.
Y teniendo tiempo encontré esa opción de decir, voy a ayudar. ¿A quién? No lo sé, porque empecé unos primeros pasos tomando contacto con organizaciones y al final llegué a Cauce. ¿Por qué Cauce? Pues quizá porque era la que más necesidades tenía. Era la más pequeñita, era la más joven y era donde más mano se necesitaba para trabajar. Por eso llegué a Cauce. Yo diría entonces a estas personas que están desocupadas que den ese paso y que lo den. ¿Por qué? Porque además de una satisfacción personal de ayudar a otros, también yo personalmente me siento ocupado, me siento útil y por lo tanto me estoy ayudando a mí mismo. Es decir, yo doy cosas, pero también esas personas que reciben la ayuda me las están dando a mí. Mi satisfacción personal, sobre todo. Le llena mucho más eso que como prejubilado, como jubilado, pasear por el parque de invierno, por ejemplo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, háblenos de los muchos servicios que presta la Fundación Cauce, porque es muy variado, ¿no? Para ser una ONG, como se dice, pequeña y con poco tiempo todavía en Asturias, pero... Sí, son actividades muy variadas y que además queremos darles en muchos casos un toque profesional, precisamente porque tenemos un grupo de voluntarios profesionales y que saben hacerlo. Una actividad, por ejemplo, es acompañamiento de ancianos en residencias, en hospitales, donde suelen ir tanto personas muy mayores, personas que incluso ya están ellos en el punto de ser ayudadas, como chavales muy jóvenes. ¿Qué hacen este tipo de voluntarios? Pues se van a un hospital, tienen, como si dijéramos, su abuelito, su abuelita esperándoles, están con ellos, charlan, los acompañan, en definitiva les hacen la vida más fácil. ¿Y por qué más fácil? Porque es curioso que en algunas de ellas, que son grandes residencias costosísimas, con unas familias que pagan mucho dinero, allí se encuentran unas personas, unos ancianos muy bien atendidos profesionalmente, pero que sienten soledad, están solos. Y ahí es donde ese grupo de voluntarios va, actúa, interviene y hace esa vida más agradable, más feliz a esos pobres ancianos. ¿Les acompañan? Acompañamiento. No sustituimos a los profesionales. El voluntario no va a sustituir a ningún profesional. Va a estar con ese anciano, charlar con él, hacerle 4 bromas, reírse con él, en definitiva, que se sienta que no está solo. Y suelen ser bastante agradecidos, además, los ancianos con este tipo de cosas, ¿no? Muchísimo. Agradecidísimos. Y es increíble, además, a mí me sorprende cómo una persona de 80, 85, 90 años se siente tan identificada con un chaval de 18. Sí, pues una diferencia generacional brutal, parecía teóricamente, y en realidad la sintonía es perfecta. Es maravilloso ver cómo un mayor, una persona mayor y un joven se sintonizan tan bien y tan fácil. Es estupendo. Bueno, eso, el acompañamiento a personas mayores es una de las facetas nada más que ustedes realizan, porque hay muchas más, ¿no? Es una. Niños con dificultades, niños con síndrome de Down, pues también ahí intervienen estos voluntarios que en definitiva hacen algo parecido a los ancianos, es acompañar a estos niños en sus ratos de ocio, en sus ratos libres, jugar con ellos, divertirse con ellos y, insisto una vez más, sin sustituir a los profesionales, exclusivamente compañía, compañeros de juegos, compañeros de actividades. Y ahí también sí que son chavales jóvenes los voluntarios, también muy identificados con ese tipo de chicos y que, bueno, que dedican sus fines de semana, mientras otros están en el botellón, estos su fin de semana lo dedican a estar con esos niños, llevarlos a la playa, llevarlos a actividades, llevarlos al monte, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estupendo con esos chavales jóvenes. La desgracia es que los medios de comunicación a menudo nos fijamos más en lo malo que en lo bueno, sí. Y evidentemente sale mucho más aquellos que destrozaron no sé qué en un botellón que los que hicieron... Así es. Y efectivamente hay muchos que salen en la prensa y en los medios de comunicación con el botellón y no se habla para nada de estos chavales que dedican sus ratos de ocio a ayudar a esas personas. Sí. Bueno, otro área en el que ustedes trabajan es también la formación específica, creo, para inmigrantes, ¿no? Sí. Bueno, en el campo de los inmigrantes, ahora mismo es el que más nos ocupa, de tiempo y dedicación. Cuando yo iniciaba la actividad, básicamente se trataba de asesoría jurídica, inmigrantes a los que había que resolver problemas de permisos de trabajo, permisos de residencia, etcétera.
Eso se fue cambiando y ahora la actividad ya es que esas personas están en desempleo total, muchas veces marido y mujer en desempleo, problemas porque no pueden pagar el crédito hipotecario y se quedan sin el piso, y entonces en estos últimos tiempos nuestra dedicación está en poder echar un capote a esta gente. Buscarles empleo es complejísimo, es muy difícil, los tiempos que corren son horribles. Y en este momento esas personas que necesitan algo muy importante, intentamos, ya que no podemos darles un empleo porque no lo tenemos, es darles apoyo psicológico. Hay un grupo de voluntarios psicólogos que están con ellos, charlan con ellos, los ayudan en estos momentos tan difíciles y tan tensos. Por lo tanto, asesoría jurídica ya muy poca y únicamente es casi orientación laboral y apoyo psicológico. A los hijos de estos inmigrantes les damos refuerzo escolar, tanto en la propia sede de la Fundación como en un instituto, en el Instituto Ramo. Voluntarios que van al instituto y fuera de las horas lectivas ayudan a estos chavales a hacer los deberes y a que puedan seguir de alguna manera la dinámica del curso. Quiere decir que en este momento la inmigración para nosotros es un problema muy grave y que realmente no sabemos ya cómo poder ayudarlos, porque tampoco tenemos ni esos medios para darles un empleo, ni tampoco recursos económicos. Se les forma para el empleo también, ¿no? También se les forma para el empleo. Pero en este momento ya no hay ni tiempo material a formarlos para el empleo, porque es que no necesitan formación, necesitan llevarse un trozo de pan a la boca, que no lo tienen, necesitan trabajo. Tiempo atrás dábamos cursos de formación para conseguir ese empleo, los enseñamos a cómo afrontar una entrevista, a las mujeres les damos pequeñas clases para que pudiesen dedicarse al servicio doméstico, plancha, cocina, etcétera, etcétera, y eso funcionó un tiempo, pero es que en este momento ya no funciona porque la necesidad es otra, es subsistencia pura, y eso no lo resuelven los cursos. Esos problemas económicos en una situación de crisis como la actual los padecen también, me imagino, los españoles. ¿Acuden también a También. En este momento hay un 35 o un 40% de ciudadanos que ya son españoles y que van, igual que los emigrantes, a conseguir la posibilidad de que los orientemos a la búsqueda de desempleo, a buscar ropa, a buscar comida. Personas que tenían vergüenza antes, Eso iba a preguntarle. tenían vergüenza, y que ahora, como la necesidad es tan grande, van a buscar lo que sea. Tenemos ahí un pequeño depósito de ropa, lo prueban, aquello que los sirve se lo llevan, lo reparan, etcétera, pero además de eso van a buscar comida, lo que sea, lo que sea. Algunos nos cuentan historias durísimas. Gente como yo con una corbata que por la noche sale a la calle a los cubos de basura de los supermercados a tratar de conseguir un poquito de fruta, un poquito de trozos de carne, lo que sea. Pero eso lo vemos en Madrid, en grandes ciudades. No, ¿Ocurre aquí en lo Oviedo? vemos aquí en Oviedo. Date un paseo por la noche por la calle Cervantes y lo verás. Estas personas son las que después van a vernos a nosotros porque tienen vergüenza que los vean en la calle. No se atreven a ir a la cocina económica porque los conocen, no se atreven a ir a otros sitios porque los conocen y recurren a nosotros en silencio total y por vergüenza para que nadie los vea. Es muy triste. ¿No se sienten ustedes un poco impotentes por no poder dar solución a todo esto, no? Sí, la sensación de impotencia es enorme. Y es enorme además por dos razones, porque cada día recurren más a nosotros, pero a la vez nosotros no tenemos recursos. Años atrás recibíamos alguna subvención del Principado de Asturias, del Ayuntamiento, de alguna entidad financiera, de ALSA, y es que en este momento el grifo se cerró, no tenemos prácticamente ningún tipo de recursos. Y bueno, lo vamos haciendo como podemos. La impotencia sí que es grande, pero los voluntarios seguimos siendo personas comprometidas y seguimos ilusionados y seguimos yendo adelante porque somos conscientes de que a esta gente no podemos dejarla sola. Es imposible. Cuando más lo necesitan, nosotros no podemos retirarnos. Por lo tanto, estamos ahí. ¿No hay ayudas ahora de las administraciones públicas? No. Son escasísimas. La concesión de subvenciones prácticamente se eliminó, desapareció. Y hombre, yo me encuentro y lamento a veces cuando veo que unos sindicatos reciben unas financiaciones para hacer unos cursos de formación fantásticos y monumentales, que no sé si los hacen, y nosotros que en el día a día estamos haciendo eso, no tenemos ni un solo euro de ayuda.
Y bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Un voluntario lleva un ordenador, otro voluntario lleva otro equipo, otro voluntario compra unos textos legales, y así vamos haciendo. Vamos tratando de hacerlo con nuestros propios recursos, que evidentemente son escasos. ¿En qué porcentaje ha aumentado las solicitudes de ayuda hacia ustedes? No sé si lo han calculado. Sí. Mira, antes de venir aquí yo he visto unos datos del orden del 300%. 300%. Nosotros, hace un año, llegaban a nosotros, llamamos usuarios, ¿no? El usuario que requiere nuestros servicios. Llegaban del orden de 12, 13 nuevos usuarios cada mes. En este momento estamos del orden de 60 usuarios cada mes. Hablo de nuevos, usuarios nuevos. Es decir, de 12 o 13 a 60. Y además yo creo que el crecimiento es exponencial, porque además esto se produce también un efecto llamada. Unos llegan a nosotros, cuentan lo que hacemos y generan que vayan otros. ¿Y qué ocurre? Que es bueno, pues que nos agobiamos muchas veces porque no podemos atenderlos a todos. Y cuando llegan y no tengo comida, no tengo alimento, no tengo trabajo, no tengo nada, pues ¿qué hacemos? Los psicólogos en este momento allí son los que más se pelean y los que más trabajan, y que tampoco pueden hacer nada, escuchan sencillamente, que creo que es mucho. Y hombre, tú me preguntas en esta situación, y bueno, ¿y cómo resistimos esto? Pues lo resistimos porque de vez en cuando sí que conseguimos que alguien sea empleado. Y cuando alguien encuentra un empleo por nuestra mediación, para nosotros es un éxito total. Es uno, pero es un éxito. En ese momento lo celebramos todos. Debe ser complicado hasta eso, hasta que uno lo encuentre, ¿no? Sí. Tienen que moverse mucho. Sí. Y se recurre a veces a amigos: oye, échame una mano, tengo aquí una persona valiosísima, hazme un favor, llamadas telefónicas de todo tipo, y de vez en cuando pues conseguimos a uno. Sí. Bueno, tienen ustedes también formación, aparte de un punto de acceso de Internet, tienen formación en informática, en nuevas tecnologías. Esto es. Tenemos efectivamente un punto de acceso a Internet, tenemos una aula informática, hay 20 equipos que nos donó otra fundación, BIP, aquello se instaló, y ahí hacemos dos actividades. Una, hacer que estas personas manejen los elementos básicos de la informática para que puedan hacerse su currículum, para que puedan acceder a Internet y ver las páginas de empleo. Y lo más importante, que los inmigrantes también se puedan comunicar con sus familias en sus países. Es la mayor utilidad que tiene esa aula en este momento. Antaño, cursos como los que ustedes ofrecían de dependiente en tiendas de alimentación, de técnico auxiliar en diseño de moda, de gerontología, de jardinería, agricultura, podían tener mucha salida, ¿no? La tenían, de hecho la tenían. Nosotros hacíamos estos cursos, muchas veces en coordinación con algunos supermercados, con El Árbol, Alimerca. Entonces, con estos supermercados se hacían unos cursos de formación, y algunos de esos alumnos conseguían empleo en el propio supermercado. Aquello funcionaba realmente bien, pero la situación una vez más cambió, y ya los supermercados tampoco buscan o no recurren a nosotros para buscar a ese empleado. Ustedes que ayudan a inmigrantes, ya saben que con la crisis también puede aumentar en alguna medida la xenofobia. Se culpa muchas veces a ellos de ser los culpables del aumento de delitos, etcétera. ¿Qué dirías sobre esto? Yo, de hecho, esto lo vivo en la calle. Cuando a mí me preguntan, oye, que tú estás en ONG, estás ayudando a inmigrantes, ¿no? ¿Y cómo haces eso si resulta que nos están quitando a nosotros el trabajo? Y yo tengo que invertir a veces mucho tiempo en explicar que este inmigrante no quita el trabajo a un español. Normalmente va a hacer el trabajo que no quiere hacer un español. En este momento, yo si necesito una persona interna para que cuide a mi madre en casa, si recurro a una española, no encuentro a ninguna, no quieren. Necesariamente tengo que buscar a una chica inmigrante. Quiero decir que eso es un bulo, que se diga que el inmigrante quita el trabajo a los españoles. No es cierto. Pero además de no ser cierto, también en esta época tan difícil para ellos, tengo que decir alto y fuerte que muchos inmigrantes están siendo estafados por empleadores poco éticos. Los hacen trabajar 15 días o un mes y no les pagan. Los están utilizando. Por lo tanto, no pensemos que el inmigrante es el malo de la película, no quita el trabajo a ningún español y está haciendo una función que el español no quiere hacer. Yo invierto mucho tiempo en tratar de explicar a la gente que las cosas no son así. ¿Por qué? Porque sí es cierto que se nota que hay xenofobia ya, sí es cierto.
muchos de ellos llegaron convencidos de que esto es el dorado, porque como usted decía antes, se creó un efecto llamada y ahora comprueban que no es ni mucho menos oro lo que reluce. No el dorado. En este momento estamos recibiendo a unos ciudadanos cubanos. Nuestro gobierno llegó a Cuba y dijo que había una serie de ciudadanos que se podían ir a España, que aquello era una maravilla. Esos ciudadanos llegaron al aeropuerto de Barajas, a Madrid. Allí no encontraron la ayuda que necesitaban y están llegando a Asturias, porque allí en Asturias hay raíces de algunos de ellos, correcto. Y nos están llegando a nosotros y nos cuentan que efectivamente allí se les prometieron muchas cosas, por eso vinieron a España y concretamente a Asturias, creyendo que aquí iban a encontrar modus vivendi, y no tienen absolutamente nada, ¿no? ¿Cuántos voluntarios colaboran con ustedes? Porque para tanta labor uno puede pensar... o trabajan mucho o hay un buen número de lamentablemente, voluntarios, ¿no? Trabajamos mucho. Vamos a ver, hay 9 voluntarios de refuerzo escolar. Asesoría jurídica somos 5. Psicólogos somos 7. Personas mayores que van a las residencias hay como 16, no podría precisar. Y chavales jóvenes que van también con los niños, otros 19 o 20. Son, visto desde una óptica muchos, sí, desde otra óptica, yo como coordinador voluntario tengo que decir, son insuficientes. Necesitaríamos más. ¿Y qué más necesitaríamos? Pues mira, algo tan sencillo como que es una casa la que tenemos allí que se nos está cayendo y necesitaremos algún manitas que nos reparase una cosa, otro manitas que nos limpiase un poquito un jardín que hay allí, otro manitas que nos pintase algo. Es decir, que necesitamos hasta a voluntarios que ayuden a que esa casa donde prestamos el servicio no se nos caiga, que cualquier día se nos va todo abajo. Bueno. Le decíamos al principio que probablemente, bueno, que le ofrecíamos al final sin duda la posibilidad de decirle a los espectadores lo que quieran. Yo creo que lo que ustedes pueden pedir es que a su vez también les ayude, ¿no? Mediante la llegada de nuevos voluntarios, mediante nuevos medios que no parece que lleguen de las administraciones, etcétera. Sí. Pues yo diría a quien nos esté viendo y escuchando que en este momento que hay carencia total de recursos de las administraciones, que necesitamos voluntarios que nos ayuden. No solo a las actividades que estuve contando ahora, sino al propio funcionamiento de nuestra casa. Y ese funcionamiento está por una persona que tenga un coche y que nos vaya a recoger la ropa, que a veces tenemos que ir a recogerla a sitios. A otra persona que sepa un poco de informática y que sea capaz de hacer el mantenimiento de sus equipos para que cuando uno deja de funcionar pueda seguir funcionando. A otra persona que nos ayude en el teléfono, para poder abrir y cerrar la puerta. Es decir, que no solo se trata de atender a nuestros usuarios, sino atender a las propias necesidades de la casa. Y yo diría que me gustaría que alguien que escuchase se animase a ir, vernos, ver lo que hacemos allí, y posiblemente si ve lo que hacemos allí, está 1 o 2 días con nosotros, dará el paso y podrá ser un voluntario. Estoy convencido. Parece increíble que en una sociedad tan materialista, tan preocupada por, y además en un tiempo de crisis como ahora mismo, por el dinero, haya gente que dedique 1, 2 y más horas a lo largo del día, hasta todo el día a veces, en ayudar a los demás, sin nada a cambio, ¿no? Sí, bueno, yo vuelvo a hablar de mi experiencia. Yo llegué a Cauce con la idea de colaborar 2 o 3 horas, 2 días a la semana. En este momento estoy 6, 7 horas todos los días de la semana. Y yo soy uno de más, otros están igual que yo. Es decir, que una vez que damos el paso y nos decidimos a colaborar, a veces llega uno a estar tan involucrado que pasa esto. Mi mujer me dice, oye, no sigas así porque al final vas a estar menos tiempo en casa que cuando trabajabas, de verdad. Claro. Bueno, pero me siento satisfecho y estos voluntarios que están ahí también metiendo muchas horas están igual de satisfechos. Pues le agradecemos mucho a Guillermo que haya estado con nosotros, Guillermo Díaz, que es el coordinador de voluntarios, decíamos, y el responsable en el sentido que ha sido el que ha dado la cara hoy para venir a contarnos cómo funciona esta asociación, qué es lo que hacen. Llevan en Oviedo, decíamos, 3 años, ojalá que estén mucho más tiempo porque se les necesita, sin duda, ¿no? Sí, lugar a duda. Guillermo
Guillermo Díaz Bermejo, decíamos coordinador de voluntarios de la Fundación Cauce, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este programa. Gracias también a vosotros, muchas gracias. Y nada más, así nos despedimos, nos quedamos sin tiempo, ya saben que volvemos la semana que viene, que seguimos ofreciéndoles cada semana la posibilidad de conocer un poco más a las diferentes asociaciones, organizaciones, fundaciones, en fin, bajo cualquier fórmula, gente que en definitiva, como en el caso de hoy, gente que ayuda a gente que desinteresadamente se preocupa de los demás y les ofrece su ayuda, y hay muchas en Asturias, hasta el punto de que a veces nos vemos desbordados de tantas que existen en nuestra región, aunque no lo pensáramos inicialmente. Así nos despedimos, insisto, nos quedamos sin tiempo, así que volvemos la semana que viene. Gracias y muy buenas noches.